Hola a todos, esta es la clase 253 y continuamos con el estudio de los verbos modales en inglés, un tema muy importante en este idioma. Muy importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subamos una nueva clase. Agradezco mucho tus comentarios, sugerencias o ideas para futuros videos del canal. Si deseas copias del material de esta clase o de cualquier otra clase, con mucho gusto te las puedo enviar. Por favor, mándame un correo a rjoven66@gmail.com y en ese mismo correo te contesto y te envío las notas de esta clase en formato de PDF. Es muy importante recordar los verbos modales en inglés, los cuales son 1. Can, 2. Could, 3. May, 4. Might, 5. Will, 6. Should, 7. Ought to, 8. Would, 9. Have to, 10. Must, and 11. Shall. Ya hemos estudiado number 1. Can, 2. Could, 3. May, 4. Might, 5. Will, 6. Should y 7. Ought to. En este video vamos a dedicar el estudio al verbo modal ought to. Muy bien, el verbo modal ought to en inglés y tenemos algunas generalidades que es la información más importante. 1. Ought to se pronuncia, aquí tengo la transcripción fonética, ought to. 2. Este verbo va a tener la misma forma con todos los pronombres personales. Por lo tanto, no vamos a marcar la S de las terceras personas con he, she or it. Por ejemplo, yo digo Liliana ought to dance. Liliana debería bailar. Eso es correcto. Pero no vamos a decir Liliana ought to dance. Ahí la S aparece con una rayita encima, quiere decir que está incorrecto. Liliana debería bailar, pero es una forma errónea de decir Liliana ought to dance. Así que las terceras personas no las vamos a marcar. 3. Siempre va a ir con la preposición to y nunca lo vamos a encontrar como ought. Este es un caso especial en las oraciones negativas, las cuales vamos a ver más adelante. 4. Hemos estudiado que los otros verbos modales no necesitan la preposición to. Bueno, con este verbo sí lo vamos a utilizar. Hemos visto algunos modales como can, I can't to walk. Aquí la preposición to la tengo en resaltador azul y está tachada porque no la necesitamos. Yo digo I can walk, yo puedo caminar. Después del can no vamos a usar to. O you could to go by bus. Tú podrías ir en bus. Este to tampoco lo necesitamos. O si yo digo he may to come later, él puede venir más tarde. Tampoco después del may como verbo modal lo vamos a utilizar el to. O si yo digo she might to play, pueda que ella juegue, tampoco voy a necesitar la preposición to. Pero en el caso de they ought to come, ellos deberían venir. En este caso sí, porque el verbo modal es ought to. Esa preposición to es parte del verbo modal. 5. Este verbo modal ought to tiene el mismo significado del verbo modal should que estudiamos en la clase anterior. Por ejemplo, si yo digo our car is dirty, we should wash it. Nuestro carro está sucio, nosotros deberíamos lavarlo. Pero también puedo decir our car is dirty, we ought to wash it.
nuestro carro está sucio, nosotros deberíamos lavarlo. Entonces son verbos modales equivalentes. Ahora, una cosa muy importante. Yo tengo que ser honesto y decirles que dentro del uso en la vida diaria, cuando hablo inglés con otras personas, el ought to poco se utiliza. Eh, yo diría que yo casi nunca lo utilizo. Lo escucha uno, pero a nivel oral la gente siempre usa el should, que es el equivalente como verbo modal. De todas formas, es importante conocerlo, es importante distinguirlo, porque aparece muchas veces en formatos, digamos, un poco más formales, más serios, puede aparecer. Bueno, y algunas personas lo pueden utilizar con más frecuencias que otras. Entonces es importante reconocerlo, pero también es muy importante saber que este ought to va a ser igual al should en inglés. 6. Ought to es un verbo modal muy formal y es de poco uso en la vida diaria. Esto es muy importante, muy poco se utiliza en la vida diaria. 7. Muy importante. Should y ought to se podrían traducir como debería o tendría que. 8. Hablemos acerca de la estructura para las oraciones afirmativas. Yo tengo el sujeto seguido del verbo modal ought to más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, yo digo, Luisa ought to come now. Luisa debería venir ahora. O all of us ought to rest a little more. Todos nosotros deberíamos descansar un poco más. 9. Hablemos acerca de la estructura para las oraciones negativas. Yo tengo sujeto más ought not to. Aquí vemos el adverbio de negación entre el ought y el to, seguido de un verbo en infinitivo. Por ejemplo, Luisa ought not to come now. Luisa no debería venir ahora. O all of us ought not to rest more. Todos nosotros no deberíamos descansar más. Tercer ejemplo, we ought not to eat meat. Nosotros no deberíamos comer carne. Al inicio de la clase hablamos de esa situación donde se va a separar el ought del to porque el adverbio de negación, el not, va a ir en el medio. Por eso dijimos, lo voy a mencionar más adelante. 10. Estructura para las oraciones interrogativas. Una vez más es muy importante recordar que no es muy común encontrar este tipo de preguntas con el modal o el verbo modal ought. Sin embargo, la estructura va a ser ought, seguido del sujeto, luego la preposición to, más el verbo en infinitivo. Por ejemplo, ought I to come, yo debería venir. Si uno le pregunta a un hablante nativo, dice, yo nunca diría eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. No es muy común que este verbo modal aparezca en preguntas. Sin embargo, en algunos libros de gramática se pueden encontrar. Y yo pienso que no nos hace daño si las estudiamos un poco. Y dado el caso que encontremos un ejemplo en forma de pregunta con el ought, bueno, ya vamos a saber a qué se refiere. Pero nuevamente no es muy común. Por ejemplo, también digo, what kind of knowledge ought they have? ¿Qué tipo de conocimientos ellos deberían tener? Son, digamos, preguntas poco comunes, pero que pueden aparecer. 11. Al ser un verbo modal, no es necesario usar otro auxiliar para hacer preguntas. Por ejemplo, do you want to go to the movies? ¿Quieres ir al cine? Aquí yo tengo el do y no necesito ningún otro auxiliar. Y para preguntar ought I to come, yo debería venir, aunque nuevamente no es muy común encontrar este verbo modal para preguntas. 12. Ought to lo vamos a utilizar para dar consejos, sugerencias o recomendaciones. We ought to visit our parents. Nosotros deberíamos visitar a nuestros padres. Estoy dando una sugerencia, una recomendación. O digo, they ought to go now. Ellos deberían irse ahora.
We ought to help needy people all the time. Nosotros deberíamos ayudar a las personas necesitadas todo el tiempo. 13. Ought to también lo vamos a utilizar para expresar una obligación. Everybody ought to recycle. Todos deberíamos reciclar. Diego ought not to drive if he does not have a driver license. Diego no debería conducir si él no tiene una licencia de conducir. Bueno, aquí tenemos una oración negativa. 14. Ought to también lo podemos emplear para hacer una suposición. Por ejemplo, they ought to be shopping in the mall. Ellos deben estar en el centro comercial. O the weather ought not to be hot in December. El clima no debería estar frío en diciembre. 15. Comparemos el uso del modal should y ought to, que son, digamos, equivalentes o son muy similares. En la primera columna tengo el should, digo 1. Should se usa más que el ought to. Es mucho más común que la gente emplee el should. Para el ought to, tenemos el número 1. Ought to se usa con menos frecuencia. 2. Should se usa tanto a nivel oral como a nivel escrito. 2. El ought to se usa más a nivel escrito y yo estoy de acuerdo mucho con esto porque es común encontrar el ought to en textos escritos más que a nivel oral. Veamos algunas oraciones afirmativas con este verbo modal. Voy a leer solamente las oraciones en inglés y recuerda que en color verde tienes la traducción al español. 1. Betty ought to phone her parents. 2. It ought to be much easier now. 3. Luis ought to do more exercise. 4. Medicine ought to be free for everybody. 5. She ought to be with me. 6. Rafael ought to look for a job. 7. Daniela ought to study harder as she has an exam tomorrow. 8. She ought to be nicer with her friends. 9. You look awful. You ought to go to bed. 10. I ought to get some insect repellent. 11. We ought to revise our documents. 12. My team ought to win the match tomorrow night. 13. Richard ought to be more careful. 14. Fanny ought to stay in bed this weekend. 15. Monica and Sonia ought to go together to the party. 16. My mom ought to be here already. 17. We ought to eat more fruits and vegetables. 18. It ought to work properly. 19. Gabby ought to take us home. 20. Nancy ought to wear her glasses all the time. Veamos algunos ejemplos con las oraciones negativas. 1. Betty ought not to phone her parents. Vemos que el adverbio de negación not lo vamos a intercalar entre el ought y el to. 2. It ought not to be much easier now. 3. Luis ought not to do more exercise. 4. Medicine ought not to be free for everybody. 5. She ought not to be with him.
6. Rafael ought not to look for a job. 7. Daniela ought not to study more this week. 8. You ought not to go to bed yet. You need to finish your homework. 9. They ought not to stop walking every day. 10. I ought not to get more insect repellent. I had enough for the trip. 11. We ought not to revise our documents. 12. My team ought not to win the match tomorrow night. 13. Richard ought not to be that sensitive. 14. Fanny ought not to stay in bed this weekend. 15. Monica and Sonia ought not to go together to the party. 16. My cousins ought not to be here. 17. We ought not to eat fast food. 18. We ought not to drink so much beer. 19. Gabby ought not to take us home. 20. Nancy ought not to wear her mother's glasses. También te traigo algunas oraciones interrogativas, aunque quiero hacer un poco énfasis en esto. No es muy común encontrar oraciones con el ought to, pero dado el caso, si las vas a encontrar en un texto escrito, por ejemplo, es importante que sepas de qué se trata. Comenzamos con 1. Ought we to call the police? 2. Ought Betty to call her parents? 3. Ought it to be much easier now? 4. Ought medicine to be free for everybody? 5. Ought she to be with him? 6. Ought we to get some insect repellent? 7. Ought Richard to be more sensitive? 8. Ought Ramiro to be here so early? 9. Ought we to live in that house? 10. Ought Sandra to eat healthier? Muy bien amigos, esta es la clase número 6 dedicada a los verbos modales. Hoy estudiamos el verbo ought to. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestra clase número 253 dedicada a los verbos modales en inglés. Recuerda que si deseas una copia del material de esta presentación, mándame un correo a rjoven66@gmail.com y con mucho gusto te envío los apuntes en formato de PDF. Bueno, yo espero verte en la próxima clase con más verbos modales. Hasta la vista amigos.